Bueno, buenos días a todos. Continuamos con el Ateneo del Servicio. Eh, Hoy con nosotros la doctora Carolina Guan y la doctora Adela Aguirre nos van a presentar un caso que el título es bastante intrigante, La brecha de la brecha, con lo cual ya nos enteraremos de qué se trata y nos vamos a dejar como siempre 10-15 minutos para preguntas y comentarios al final de la presentación. Así que muchas gracias Adela y muchas gracias Carolina. No, claro, Bueno, muchas gracias. Es un Ateneo un poquito diferente porque no tenemos la solución, no está resuelto y es un caso abierto, y tampoco esperamos mucha interacción ni que es un relato de algo que está pasando, y que el objetivo de darlo es que esto pasa frecuentemente, que vemos muchos de estos pacientes que a veces aparecen. Este es un poco más prototípico, y tiene algunos otros condimentos, pero la idea es ilustrar lo que son las infecciones de brecha en pacientes inmunocomprometidos. Así que la jefa entrante, vale. Bueno, mi nombre es Carolina Wang, ya me conocerán, residente de cuarto año. Vamos a, vamos a presentar. Con una mela. Así que bueno, como bien dijo Adela, en el sector 37 tenemos multiplicidad de pacientes inmunosuprimidos, oncohematológicos, trasplantados. Así que queríamos traer un concepto que estuvimos viendo bastante estas últimas semanas en la sala, que es el concepto de las micosis de brecha. Modo de breve introducción antes de pasar al caso clínico, se tratan de infecciones fúngicas invasivas que se dan en pacientes que vienen con una exposición a algún antifúngico, ya sea como profilaxis, que bueno, usamos muy frecuentemente en pacientes con leucemias agudas en inducción, trasplantados de médula ósea, con lo cual sería una exposición previa a un antifúngico y que a pesar de eso están desarrollando una infección fúngica. Es una entidad cuya incidencia está en aumento, ya sea tanto por la cantidad de pacientes que tenemos que tienen profilaxis antifúngica, como también la cantidad de pacientes inmunosuprimidos que también está en aumento. Son infecciones con una alta tasa de mortalidad, con lo cual es importante la identificación precoz. Y como algo interesante, son infecciones cuya epidemiología han venido cambiando en estos últimos 20 años. No son tanto quizás los Aspergillus fumigatus, que eran sensibles a soles, cándidas albicans sensibles a fluconazol, sino que está habiendo patógenos emergentes con perfiles de resistencia variables. Por ejemplo, bueno, Aspergillus no resistentes, Aspergillus resistentes a soles, Candida glabrata, también otros mucorales y otros hongos menos frecuentes. Es importante esto porque es importante una sospecha clínica alta para un diagnóstico precoz y agresivo. Si no, muchas veces es difícil obtener un rescate y, como vamos a ver en este caso clínico, es muy posible que la mayoría de las veces no se llegue a una documentación específica del germen. Como factores predisponentes, a modo de recordatorio, que son los mismos que para cualquier infección fúngica, pero va a depender un poco de la interrelación entre factores relacionados al fármaco, al patógeno, al huésped, todo eso en el ambiente en el que se encuentra el paciente. En cuanto a fármacos, queremos destacar que es importante el tema del dosaje de las drogas, ya sea posaconazol, voriconazol, que son las que se suelen dosar, ya que un dosaje en rango es lo que nos diría, bueno, esto es una infección de brecha, porque si fuese por algún otro motivo, mala adherencia, falta de absorción en los pacientes que es frecuente que tengan mucositis o H, es importante tener documentado que el antifúngico está en rango para poder considerarlo una infección de brecha. En cuanto a los patógenos, estas cuestiones que ya mencionamos previamente, de estos gérmenes emergentes, con patrones de resistencia distintos a los que veníamos conociendo antes, con factores de virulencia nuevos, y los factores del huésped, los que sí ya venimos conociendo: inmunosupresión, uso de corticoides, diabetes, catéteres, alimentación parenteral, todo eso que ya conocemos, obviamente en un ambiente donde sabemos que
Mucho de la infección por hongos viene de inhalación de esporas del medio ambiente, entonces ambientes en construcción, toda esa cuestión, asociado también a manipulación de catéteres, son todos factores que predisponen a la aparición de infecciones fúngicas invasivas. Así que, habiendo hecho esta breve introducción, pasamos al caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 70 años, con un diagnóstico de una leucemia mielomonocítica crónica que se hizo en el 2016, que, bueno, fue en seguimiento hasta que en 2023 progresa la enfermedad, aumenta la monocitosis, se pone más plaquetopénico, se decide iniciar tratamiento con azacitidina. Y en ese momento también se plantea el trasplante de médula ósea. Finalmente se trasplanta, es un trasplante alogénico relacionado de médula ósea que se hace en enero de 2024. Y bueno, a partir de ahora voy a pasar a contar el trayecto que tuvo este paciente por el hospital. A modo de, bueno, relacionarlo obviamente con el tema de micosis de brecha, comentarles que la profilaxis antifúngica que está usando este paciente es isavuconazol. Que dentro de las profilaxis que hay es uno que no necesitamos el dosaje porque tiene una concentración más estable en sangre, así que no tenemos el dosaje de eso. Bueno, este paciente, la verdad que desde enero hasta acá, que estuvo prácticamente internado estos 7 meses, con algunos breves intervalos en la casa. La primera internación, que fue la del trasplante, fue prolongada, tuvo múltiples complicaciones, shock séptico, un H intestinal agudo que respondió bien a corticoides, pero luego del cual quedó con tacrolimus, una sospecha de un síndrome veno-occlusivo, infección de catéter, hemorragia subaracnoidea, infartos, le pasó de todo al pobre señor. Y dentro de las últimas cosas que le pasó, fue que empezó con un dolor maxilar retrocular izquierdo de minutos de duración, de difícil caracterización, que lo molestaba bastante, que llegó a requerir tratamiento con morfina endovenosa, que investigando un poco se hizo bueno, por las características del dolor, lo evaluó otorrino, no tenía nada en la rinoscopía, salvo un poco de rinorrea, se hace una tomografía que tiene engrosamiento de los senos mucosos, como observarán ahí, el seno maxilar más que nada, a predominio del lado izquierdo. Todo esto se interpretó el dolor en el contexto de una sinusitis y se toman cultivos y tienen rescate de una Weissela confusa, un germen que la verdad que cuando apareció nos tenía todos bastante confundidos. Así que obviamente no es un hongo, pero a modo de reseña, porque apareció y lo conocimos en ese momento, se los comentamos. Que bueno, es básicamente una bacteria gram positiva, pertenece a los lactobacilos, flora intestinal, que se usa como probiótico, tiene propiedades antimicrobianas y que básicamente en pacientes inmunosuprimidos puede generar infecciones oportunistas que se manifiestan predominantemente como bacteriemia, que fue lo que sucedió en el caso de este paciente. Bueno, se encontró, se trató, no sabemos si tenía relación con la sinusitis o no, pero bueno, el paciente mejoró clínicamente del dolor, no repitió fiebre, se fue de alta. Vuelve a las escasas semanas porque aparece este dolor nuevamente, asociado también a fiebre. Dolor en el mismo sitio, que era a nivel maxilar izquierdo, nuevamente una evolución por otorrino con una mucosa sana, sin, digamos, ninguna alteración macroscópica. En ese momento se le vuelve a hacer resonancia de macizo craneofacial, antes tenía una tomografía, ahora tiene una resonancia, donde se observa un engrosamiento mucoso del seno maxilar, ya más prominente con respecto a la tomografía que tenía en la intervención pasada. En este momento se decide realizar un drenaje del seno maxilar, que en la vez anterior no se había hecho, y bueno, hizo tratamiento antibiótico empírico, finalmente los cultivos cerraron negativos, nuevamente el cuadro había mejorado, no estaba sin fiebre, se pudo ir de alta a la casa. Pero obviamente se ve que el cuadro no había resuelto, vuelve por estas mismas características, pero con un cambio bastante importante, que es que aparece esto a nivel clínico. Y advertirles que esta es una foto ya con unas semanas de tratamiento, con lo cual al inicio estaba un poquito peor. Se lavó el seno, no se resecaron nada de las paredes, solamente fue un lavado del seno, no resección de paredes. Eso fue con muchísimo esfuerzo de la doctora Mañez,
Costó mucho que los médicos de otorrinolaringología accedieran a hacer un procedimiento, y el procedimiento que Pero vamos a fue un hacer lavadito. un lavadito. Dice que es una reflexión ampliada, pero Sí. no Pero no bien ampliada. Bien. Ampliadita, lavadito ampliadito. Claro, quiere traer material óseo, Sí, pero dice claro. que no hizo en la toaleta que hacen una sinusitis común. Claro. Bien, ahora el paciente volvió con esto que, bueno, claramente llama la atención y orienta hacia ciertas sospechas. Sí. En ese momento, bueno, se lo estudia nuevamente, una tomografía donde aparece, además de esto que tenía en el paladar, un nódulo pulmonar que parece infeccioso, nuevo, que no estaba presente en las tomografías previas, el engrosamiento de los senos y una descripción de erosión ósea a nivel de los senos paranasales, con nuevamente una resonancia nueva que también tiene mayor compromiso sinusal, que es la que van a ver acá. Que bueno, claramente progresión con respecto a la imagen anterior. Bueno, ¿qué se hace? Se resonó y no se tomografió, y cómo, digo, para ver bien de la estructura del hueso, ¿no? Aunque se ve en general la tomografía valora mejor, ¿no? Digamos, el hueso Se hizo tomografía. y la tomografía en la segunda no mostraba, antes del lavadito, ¿no? No mostraba, digamos, que el hueso ya estaba erosionado, estaba con lesiones líticas, lo más No, nunca tuvo lesiones líticas, eso es verdad, es lo que decía el otorrino, que él no ve invasión. Y después de esto hizo un procedimiento más invasivo, porque fue solamente abrirle los cornetes para que se vean. Tampoco Claro, volvió a abrió hacer- como para que el seno se volcara al... sí, tampoco volvió a a la hacer fosa nasal. exorcismo, pero después de esta toalla, en la próxima resonancia sí se ve. Eso quiere decir que está como pulido, despulido, que no, sí. la progresión de la infección fúngica o la cirugía. Sí, la tomografía que informa la erosión ósea es de este momento, de esta internación. Que, bueno, tenemos el informe de la resonancia que dice, ¿no? Claramente sugestivo de compromiso fúngico. Bueno, acá la sospecha diagnóstica fue una mucormicosis, a modo también de breve repaso, agentes causantes, Rhizopus, mucor, principalmente un compromiso cerebral y pulmonar, porque entra por básicamente inhalación de esporas, que entran por los senos paranasales o por los alvéolos, que no es infrecuente que causen necrosis de los tejidos por invasión de los vasos, necrosis del paladar está descrito, y que, bueno, a modo de recordatorio también, es un hongo difícil de cultivar, difícil de rescatar, con lo cual muchas veces no se obtiene una muestra microbiológica. En este momento, para relacionarlo también con el tema de micosis de brecha, se vio que la incidencia de la mucormicosis aumentó posteriormente a la difusión, digamos, de la profilaxis antifúngica, todo esto de que patógenos, digamos, menos frecuentes se están volviendo más frecuentes en ese contexto. ¿Qué hicimos con el paciente frente a esta nueva situación? Bueno, ahí nuevamente entraron en juego los otorrinos, una nueva punción de los senos, y también entró cirugía de cabeza y cuello para hacer una biopsia del paladar. Inició tratamiento empírico con antibiótico-terapia de amplio espectro, con anfotericina a dosis altas, el isavuconazol, que bueno, en realidad ya es lo que él venía con profilaxis, y en este contexto, y hablando un poco de los factores predisponentes que tienen los pacientes, charlamos un poco cómo optimizar, digamos, los factores predisponentes, justamente la inmunosupresión, y se decidió suspenderle el tacro y a ver qué sucedía. Él había tenido un H de grado leve, no venía ya con ese compromiso, y frente, bueno, al compromiso fúngico se decidió que era sacarlo y probar a ver qué sucedía. De esa punción y esa biopsia tuvimos el rescate de unas pseudomonas que era sensible y de un EBR. La biopsia del paladar informa en necrosis y unos elementos levaduriformes que nunca se terminan de tipificar bien, de comprender bien. Se mandó una PCR al Malbrán que dio negativa, así que bueno, quedó con este tratamiento empírico. Esta es la resonancia 2 semanas después de la primera,
que informan que ya no son visibles los indicios de infección fúngica, así que parecería ser que el tratamiento algo funcionó. Pero luego de 2 semanas se hace una nueva imagen de control en plan de, bueno, seguir bajando la dosis de anfotericina, a ver si puede quedar solamente con isavuconazol, pero donde nuevamente empeora la resonancia, se vuelve a informar la contaminación fúngica y también un compromiso del seno contralateral que hasta ese momento no estaba presente. En el medio de esto, el paciente intercurre, digamos, bueno, fiebre, hipotensión persistente, pasa a terapia, cultivos, antibiótico-terapia de amplio espectro, y en ese momento se decide nuevamente por esta resonancia de unos días previos dar la intervención a los otorrinos para evaluar un nuevo drenaje, a ver qué rescatábamos. Y lo que se terminó rescatando fue, para sorpresa de todos nosotros, una malacesia pura. Bien. A modo también de recordatorio, malacesia furfur, que la conocen de películas como pitiriasis versicolor o foliculitis. Bueno, ahora aparece en forma de fungenia. Básicamente, a modo de recordatorio, un hongo dimórfico que explora de la piel, que bueno, normalmente no produce esto que le pasó al paciente, pero que en pacientes inmunosuprimidos puede provocar infecciones oportunistas. Se han descrito brotes en hospitales, y vamos a mencionar que no fue el único caso de malacesia furfur de estos últimos meses. Estaba alejado del otro igual, pero bueno. Así que, bueno, esto básicamente él ya estaba en tratamiento con anfotericina, así que no hubo un gran cambio de tratamiento, pero bueno, apareció eso ahí. El paciente tenía un catéter, pero no creció en la punta, no creció en ningún otro lado, tampoco creció en la punción del seno, sino que apareció solamente en los hemocultivos. Y a modo de un aprendizaje que tuvimos a la hora de buscar este hongo, es un hongo lipofílico que parece que solo crece cuando uno lo siembra en aceite de oliva, con lo cual es difícil de encontrar y nuevamente hay que tener una sospecha importante. Bueno, hasta acá lo que le pasó al señor. El paciente sigue internado, hizo fiebre ayer, hoy está con un cuadro de dolor abdominal nuevo, bastante importante, haciéndose todos estos estudios. No sabemos qué va a rescatar ahora, pero bueno, esperemos que algo que podamos tratar con mayor facilidad. Veremos cómo le va. A modo de conclusiones, destacar la epidemiología cambiante de las infecciones fúngicas en estos últimos tiempos a raíz de el uso más extendido de esta profilaxis antifúngica en pacientes inmunosuprimidos, la importancia de un diagnóstico precoz, de una sospecha y de un diagnóstico también invasivo, agresivo, digamos, contactarse con otros servicios, otorrino, cirugía, para ver el tema de una toma de muestra, un debridamiento quirúrgico de ser necesario, y combinarlo todo eso con una terapia antifúngica individualizada a los antecedentes del paciente, a la flora del hospital, a la situación clínica. Muchas veces lo que se hace es cambiar el antifúngico o agregar uno nuevo. En este caso, el paciente que venía con anfotericina, después hizo biterapia con isavuconazol y está actualmente con los 2 antifúngicos. Y obviamente también la disminución de los factores predisponentes, que en este caso lo que habíamos hecho era suspender los inmunosupresores, pero bueno, en pacientes quizás con tratamiento con corticoides a altas dosis, poder bajar todas esas cosas, y cuidar también un poco el ambiente con filtros ambientales, y esas otras cuestiones. Así que, bueno, concluye.